hijo mío, búscate otro reino, porque el que te dejo es muy pequeño para ti. Filipo II a Alejandro Magno. Hoy, Alejandro Magno. Vamos. Bueno, y después de la intro, seguimos entonces hablando de esto, digamos que vamos a tratar hoy. Alejandro Magno. Alejandro Magno, entre el mito y la realidad. Es un título, ¿no es cierto?, que yo quise dar a esta clase, ¿no es cierto?, principalmente porque, como se ha hablado anteriormente, ¿no es cierto?, Alejandro Magno tiene esta característica, ¿no es cierto?, de que en él se juntan las dos cosas, o sea, el mito, ¿no es cierto?, de este rey macedónico, ¿no es cierto?, después emperador de Grecia, del imperio helenístico, ¿no es cierto?, y dominante de prácticamente toda Europa, casi, y Asia, digamos, Europa, digamos, en Europa, digamos, podríamos decir la oriental, ¿no es cierto?, y Asia, y digamos también entre la realidad que él realmente fue una persona que existió. Se conoce muchos mitos, ¿no es cierto?, referentes a lo que es Alejandro Magno y cuánto se llama de lo que es él como persona. Entonces, pero obviamente que no sirve de nada hablar de esta persona sin saber, ¿no es cierto?, que cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de hablar de esta persona. Primero es reconocer la importancia del imperio helenístico, ¿no es cierto?, que llevó a cabo adelante Alejandro Magno, y el fin de la Grecia clásica. O sea, podríamos ya de alguna otra forma adivinar, ¿no es cierto?, adelantarnos de que con Alejandro Magno entonces termina principalmente lo conocido entonces como la Grecia clásica, ¿ya? Entonces, principalmente, pensamos, esta clase va a ser como un poquito más, podríamos decir, como biográfica, más que cuando se va a contar de por sí los hechos que estuvieron, ¿no es cierto?, rodeando en el tiempo que vivió Alejandro Magno. Entonces vamos a partir, como una biografía, tenemos que partir, ¿no es cierto?, hablando de sus padres, ¿cierto? Filipo II, genio militar, ¿no es cierto?, un tipo extraordinariamente hábil, ¿no es cierto?, a la guerra, pero también a la vez bebedor y un poquito, ¿no es cierto?, mujeriego. Ya, o sea, le ponía, le engañaba a su señora, digámoslo así, ¿ya? Engañaba mucho a su señora. Y Olimpia también, para mala suerte, ¿no es cierto?, era muy astuta, muy inteligente, ¿no es cierto? Incluso algunos pensaban que dominaba las artes, ¿no es cierto?, la hechicería, o sea, era una mujer que era de temer, ¿ya? Entonces, Alejandro Magno nació en Pella, ¿no es cierto?, una ciudad que queda, ¿no es cierto?, al norte de Grecia, y dice que del papá, ¿no es cierto?, tuvo las dotes de líder, mientras que de la mamá sacó el temperamento. O sea, Filipo II, ¿no es cierto?, era un genio militar, ¿no es cierto?, muy líder, ¿no es cierto?, pero de la mamá sacó el temperamento, porque Alejandro Magno era una persona muy temperamental, ¿ya? Se ordan muchas cosas sobre, ¿no es cierto?, el mito, ¿no es cierto?, de Alejandro Magno, que era prácticamente hijo de Zeus o hijo del rayo, porque cuando nació él cayó un rayo, justamente. Entonces, como que desde el nacimiento, ¿no es cierto?, hubo muchos mitos, ¿no es cierto?, alrededor, con muchas creencias sobre él, ¿ya? Lo que sí es cierto, obviamente, que Alejandro Magno, a la edad más o menos como de 3 años aproximadamente, fue enviado, ¿no es cierto?, con Aristóteles, ya que lo tuvo, digamos, prácticamente hasta los 16 años, o sea, estuvo 13 años, ¿no es cierto?, Aristóteles enseñándole de arte, ¿no es cierto?, estuvo enseñándole de filosofía, de literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que esto a Filipo II no le pareció, porque Filipo II imaginaba que su hijo, ¿no es cierto?, iba a ser un militar, pues, como él pretendía que fuese un rey macedónico, no una persona, ¿no es cierto?, que se interesaba por las artes, por la ciencia, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, pero dentro, digamos, del periodo que Alejandro Magno estuvo, ¿no es cierto?, con Aristóteles, una de las cosas que le llamó más la atención fue la historia, ¿no es cierto?, de Aquiles, digamos que este héroe de la Ilíada, ¿no es cierto?, que asedia a Troya, ¿no es cierto?, junto con Menelao, ¿no es cierto?, y los reyes, digamos, que se enfrentaron en guerra con Troya, ¿no es cierto?, pero él no pensaba no pensaba que el modelo a seguir iba a ser Aquiles, sino que él pensaba ser mejor, mucho mejor que Aquiles, ¿ya? O sea, imagínense, el tipo decía, Aquiles hizo estas cuestiones buenas, yo voy a ser mejor que Aquiles, no sé, tranquilo. Ahora, a los 10 años vuelve a la casa, ¿no es cierto? Su padre, obviamente, que no confiaba, ¿no es cierto?, en las capacidades de líder, ni tampoco en las capacidades, ¿no es cierto?, intelectuales, o digamos, de qué es lo que iba a ser Alejandro Magno capaz de hacer.
Pero se da la situación de que, ¿no es cierto?, que Alejandro Magno, ¿no es cierto?, se encuentra en una situación en la cual hay un caballo, ¿no es cierto?, que digamos nadie podía dominar, y que ni siquiera Filipo II pudo dominar, que este caballo Alejandro Magno después lo llamó Bucéfalo. Y pasa que Alejandro Magno sí pudo dominarlo, pero no por la fuerza, sino porque se dio cuenta Alejandro Magno de que este caballo le tenía miedo a la sombra. Entonces Alejandro Magno lo ubicó en un lugar donde no veía la sombra, el caballo se tranquilizó y ahí lo pudo domar. Entonces, de ahí para adelante, Filipo II como que se ganó el respeto, ¿no es cierto? Alejandro se ganó el respeto de su padre Filipo II por ser un tipo inteligente, capaz, ¿no es cierto?, y fuerte. Entonces, al Filipo lo vio como un potencial, ¿no es cierto?, heredero, ¿ya? ¿No es cierto? Ahí está unas típicas representaciones de Alejandro Magno y su caballo Bucéfalo. Dicen que ese caballo era desproporcionalmente grande, era gigantesco, y que Alejandro Magno obviamente que lo dominó. Entonces pasa un tiempo que Alejandro Magno, ¿no es cierto?, está en la casa del padre, y misteriosamente en un acto público, ¿no es cierto?, a Filipo II, padre de Alejandro Magno, lo asesinan. Ya, lo matan, ¿no es cierto?, con un cuchillo por la espalda, ¿no es cierto? Y este asesino fue perseguido. Curiosamente, cuando empezaron a perseguir al asesino, este asesino también, cuando lo encontraron, estaba muerto, acuchillado también. Al final de cuentas, nadie supo si realmente fue la mamá de, ¿cómo se llama?, Olimpia, la señora de Filipo II, en venganza por todo lo que le había hecho, porque Filipo II era muy mujeriego y creo que quería tener más hijos, ¿no es cierto?, pero con otras mujeres, o si el plan fue entre Olimpia, ¿no es cierto?, y el mismo Alejandro Magno, para poder matar, ¿no es cierto?, a su padre. Pero en general aquel que salió perdiendo obviamente que fue Filipo II, que fue muerto, ¿no es cierto?, en un acto público y a cuchillo. Con esto se transforma en rey, ya con 20 años, ¿no es cierto?, Alejandro Magno se transforma en rey y hereda, ¿no es cierto?, un ejército fuerte, hereda, digamos, una región macedónica bastante fuerte, pero con muchos problemas políticos, la cual Alejandro de alguna otra forma se encarga de ordenar. Pero Alejandro Magno dice: yo no voy a gobernar tranquilo, yo no voy a estar tranquilo hasta que nuestro principal enemigo, la principal amenaza histórica que tuvo Grecia, no se eliminara, los persas. Entonces, ¿qué hace? Alejandro Magno entonces pega la mirada, ¿no es cierto?, hacia los persas y se decide de alguna otra forma terminar con esta amenaza. Entonces, la contraparte de Alejandro fue Darío III. Ya, Darío III seguía teniendo una fuerza gigantesca persa. Alejandro era un excelente estratega, ¿no es cierto?, y como ven griego, ¿no es cierto?, utilizó la inteligencia, superó todos los obstáculos, y en algún momento de la batalla, no sé, se encontraron, incluso fue capaz de llegar casi hasta el mismo Darío, y con una lanza casi lo atraviesa. Entonces Darío en ese momento huye, ya, porque se da cuenta que la amenaza que se le viene encima es bastante grande. Entonces, de alguna otra forma, Alejandro, en esta persecución, ¿no es cierto?, de ir a buscar a Darío, ¿no es cierto?, a los persas, en algún momento llega a Egipto. Y Egipto, ¿no es cierto?, llama la atención de Alejandro Magno, porque en Egipto, ¿no es cierto?, generalmente el faraón no era tan considerado un rey, sino que era hijo, ¿no es cierto?, de un dios, ¿ya? O sea que el mismo faraón era una deidad. Y resulta que los egipcios, cuando llega Alejandro Magno, saben quién es, ¿no es cierto? Alejandro, antes de atacar, ¿no es cierto?, conversa con los egipcios. ¿Cuántos se llaman? Los egipcios no ponen ninguna resistencia. Entonces Alejandro invade Egipto sin usar la fuerza, y además, ¿no es cierto?, les permite a los egipcios que sigan con sus creencias, que sigan con sus dioses, que sigan con la cultura egipcia. Entonces, la verdad, las cosas es que los egipcios, al ser, ¿no es cierto?, al ver quién era Alejandro Magno y que era un tipo muy capaz, ¿no es cierto?, y que podía llegar en cualquier momento a la guerra, agradecieron de alguna otra forma que este caballero lo haya considerado. Entonces lo nombran faraón. O sea, vamos sacando cuenta. Alejandro Magno, 1, era rey de Macedonia, ¿ya?, polis de Grecia, bastante grande. 2, dominó toda Grecia, o sea, prácticamente podríamos decir que fue un emperador griego. Y tercero, ya es faraón de Egipto. O sea, imagínense, este tipo era un gallo que tenía todo. En algún momento, ¿no es cierto?, en este como viaje, ¿no es cierto?, que está haciendo Alejandro Magno por Egipto, digamos, por el Oriente, llegando a Asia, se encuentra también en un lugar donde hay un oráculo, que se llama el oráculo de Sigua. Entonces Alejandro Magno entra solo, los demás se quedan afuera. Dicen que los hombres escucharon de adentro que le dijo el oráculo: Alejandro, hijo de Zeus. O sea, como que a Alejandro ya le estaban confirmando realmente de que tiene una descendencia de dioses.
¿ya? Lo hizo, digámonos, como que le estaban dando la razón en creer, ¿no es cierto?, de que de alguna forma él era hijo de alguna deidad, ¿ya? Porque estaba por sobre los nombres de los hombres, ¿no es cierto? Hasta que llega, ¿no es cierto?, a la batalla de la Gaugamela, ¿no es cierto?, donde se encuentra con Darío, pero otra vez Darío huye, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, Alejandro Magno no lo derrota. Ahora, algunos se preguntarán, pero profesor, ¿cómo era, digamos, este sistema de ataque o cómo era el sistema militar que tenía Alejandro Magno? Es simple, es la falange. Ya es una formación con soldados en líneas de largas lanzas y eso avanzaban, ¿no es cierto?, en bloque. Y ese avanzar en bloque, obviamente, que iban protegiendo los de adelante, ¿no es cierto?, iban atacando los que venían a atacar y los de atrás iban protegiendo también. O sea, era una, ¿cómo se llama?, una formación de falange, o sea, que era una formación como delta, o sea, una formación así como de, podríamos decir, prácticamente como una flecha, ¿no es cierto?, con estos hombres, ¿no es cierto?, atacando con estas largas lanzas. Y los de atrás también iban avanzando con las lanzas también, entonces eso produjo, le dio mucho éxito en la batalla, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Alejandro vio más allá, ¿no es cierto?, y se encontró con la frontera natural de los Himalayas para seguir a la India. Imagínense que este tipo quiso llegar también a la India. Y el tipo atraviesa hacia la India, ¿no es cierto?, sortea digamos, la cordillera del Hindu Kuch, ¿no es cierto?, y atraviesa, ¿no es cierto?, hacia cuánto se llama la India. Pero Alejandro Magno, si bien es cierto, atraviesa la India, empieza un poco su decadencia, porque los hombres, ¿no es cierto?, los mismos griegos que llegaban con él, ¿no es cierto?, se empezaron un poco a molestar, porque Alejandro Magno comenzó a reclutar soldados persas, o sea, de los mismos enemigos que había derrotado, ¿no es cierto?, después cuando derrota a Darío, empezó, ¿no es cierto?, de alguna otra forma a tener soldados persas, o sea, los que antiguamente eran enemigos, ahora pasan a ser como amigos y pasan a pelear con él, lo cual obviamente que le molestó. Y en la India, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, Alejandro Magno en la India, llega a este lugar tan enigmático, ¿no es cierto?, todas las normas cambian, ¿no es cierto?, y aquí se enfrenta a una batalla pero descomunal, ¿no es cierto?, y principalmente porque en la India, el Rajat de la India, ¿no es cierto?, se enfrenta con los hombres de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno con caballo y hombre, mientras que en la India tenían elefantes. Y con elefantes, ¿no es cierto?, por delante, ¿no es cierto?, que atravesaban y despedazaban todos los que encontraran a su camino. De alguna otra forma Alejandro Magno logra igual vencer al Rajat de la India. Pero Alejandro Magno se sorprendió de alguna otra forma de que el Rajat de la India fuese tan valiente y que los soldados de la India le presentaran batallas tan poderosas. Entonces Alejandro Magno, después que los derrota, ¿no es cierto?, le dice al Rajat de la India: ¿sabe qué más? Tome, este es su reino, yo se lo devuelvo. Entonces Alejandro Magno de ahí para adelante queda en la historia de la India, ¿no es cierto?, como un gran enemigo, ¿no es cierto?, un enemigo bastante honesto y por sobre todo respetable en ese sentido, ¿ya? Ahora, pero Alejandro Magno no quitaba, ¿no es cierto?, de estas batallas que siguiese tuviendo problemas, y de hecho llega a un límite, ¿no es cierto?, de cansancio después de tanto tiempo. Y si bien es cierto, Alejandro Magno no pierde ninguna batalla, porque históricamente Alejandro Magno nunca perdió con ningún enemigo, sí la perdió con sus hombres porque sus hombres se negaron a seguir peleando. Entonces Alejandro Magno dice: ¿saben qué? Devolvamos, vámonos a la casa. Y en el viaje de vuelta, obviamente que Alejandro Magno, ¿no es cierto?, se va hacia, ¿no es cierto?, el desierto. Se mueren muchas personas, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, muchos murieron de insolación, por el sol, por sed, agotamiento, y solamente la tercera parte llega. Pero esa tercera parte también iba muy ¿no es cierto?, enojado con Alejandro Magno de partida, o sea, iba muy resentido con él, y más encima a Alejandro Magno se le ocurre que hacérselos casar con mujeres, digamos, propias de, ¿cuánto se llama?, de las mujeres, digamos, persas, lo cual obviamente que lo está de acuerdo, ¿ya? Al final, ¿cómo termina Alejandro Magno? Bueno, llega a su capital, ¿no es cierto?, a Babilonia, una calurosa noche de invierno, ¿no es cierto?, de estas fiestas de vuelta, ¿no es cierto?, celebrando esta victoria, digamos, de sobre que tuvieron, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tuvieron, y misteriosamente cae enfermo, tras 14 días de fiebre muere, y muere a los 32 años. Y cuando muere Alejandro Magno también muere la herencia de la Iglesia clásica, y la Iglesia se ve más expuesta al ataque de los demás, ¿no es cierto? Se empieza a desmoronar, se vuelve a hacer el sistema de poli, pero de forma más débil, y de ahí lamentablemente termina, ¿no es cierto?, el periodo de la Iglesia clásica. Y ese es el final entonces de Alejandro Magno.
Antes de irme, acuérdense que tienen que hacer el trabajo de investigación, ¿ya? O sea, ¿cuál va a ser el trabajo? El trabajo va a ser hacer una biografía, ¿no es cierto?, por los hechos más importantes de la vida de Alejandro Magno, la importancia para la historia universal. Solamente dos planas del cuaderno, o sea, la una y la otra. O sea, una página, digamos, por las dos caras para hacer la biografía. Esa es la actividad. Un abrazo, nos vemos pronto. Bye.